le quería preguntar a Mar, pero el tiempo es el tiempo, si la obesidad también puede provocar discapacidad. Seguro que sí, es que la pregunta llevaba la respuesta implícita. Vamos a hablar de artropatía relacionada con el sobrepeso, cómo mejorar, y vamos a dar la bienvenida al señor Federico Luis Moya, secretario general de ABE Hispalis. Está aquí, un aplauso, por favor. Federico, bienvenido. Y tenemos también a través de online al doctor Antonio José Torres, que es catedrático en cirugía general y digestiva. No sé si ya lo tenemos en conexión, si no conectaremos con él dentro de un instante. Mientras nos presenta su exposición el señor Luis Moya. Federico, buenos días. buenos días. Antes que nada, no quiero, a lo mejor lo vas a decir en la charla o en la ponencia, pero ¿es verdad que tú perdiste 100 kilos? Sí. Me has adelantado un parte. Señoras, señores, este señor pesaba 100 kilos más de los que pesa ahora. Un aplauso por los 100 kilos, por el esfuerzo. No te hago más spoilers. Vale. Todo tuyo, Federico. Lo primero, agradecer al doctor Vergés, a José Luis, a ti, el poder estar aquí, que bueno, hace unos meses también comentar que llegamos a un acuerdo de colaboración con UAFI y bueno, pues estamos aquí un poco porque estamos relacionados, porque a qué persona... gracias. ¿A qué persona con artrosis no le han dicho es que tienes un pequeño sobrepeso? ¿O a qué persona que vive con obesidad no le duele una rodilla? Es intrínsecamente relacionado. Bueno, pues yo la he titulado a ti cuando voy a comentarlo en algunas veces, así de 383 o de 183, perdón, a 100 en 365 días. Como me han hecho por ahí un pequeño spoiler, eso es el peso que yo bajé en un año. Bueno, presentarme, ya me han presentado, soy Federico Luis Moya, vengo representando a ABE Hispalis. Yo vengo hablando de mi historia personal, pero es la historia que viven todos los socios, simpatizantes o personas que viven con obesidad en España, que hay millones y muchos relacionados con lo que nos lleva a estar aquí hoy. Desde hace un par de meses, ABE Hispalis, y en este caso, bueno, en la página web estoy puesto yo, pero al final es ABE Hispalis, somos asesores de pacientes de la Sociedad Española del Estudio de la Obesidad. También, y estamos en la Coalición Europea de Personas que Viven con Obesidad. Esta es una organización únicamente de personas que viven con obesidad en toda Europa y que España está representada en esta sociedad. Y también OPEN. OPEN es una organización de trabajo relacionado con la obesidad en la política. Aquí hay expertos, como el compañero que va a dar después la conferencia, como es el doctor Antonio Torres, como yo digo, un maestro, como todos los maestros que pertenecen y que están dentro de OPEN. Son profesionales de la salud. Un experto en política, que ha sido político y ha estado en el Congreso, que es un poco bueno, pues nuestro viento de ese barco en el trabajo de la política, y los pacientes que están representados en este caso por mí en OPEN, pues bueno, pues trabajando más que nada en el tema político de la obesidad. ¿Cuándo comenzó mi historia con la obesidad? Yo hasta hace 20 años, más o menos, me dedicaba a natación. Empecé con natación escolar porque yo tenía un problema de coordinación y me recomendaron hacer natación. Y empecé a natación, vieron que tenía maneras, como se suele decir, que no era el Messi de la natación, pero bueno, pues había maneras y que empecé a hacer natación de competición. Llegué a estar, yo creo que he puesto 8 horas, yo creo que llegar a estar más de 10 horas metido en el agua durante el día. Me levantaba, desayunaba, me metía a la piscina, nadábamos, íbamos a clase, volvíamos a la piscina y esto un día y otro día. Hubo un día que me quedé, como dice ahí, a 2 segundos de un campeonato de España y llegué al vestuario y dije, aquí se acabó todo. ¿Qué problema hay? Que la alimentación que yo tenía en esos días de competición no la seguí manteniendo, pero yo no quemaba. Esto es un tema de equilibrio. Esto es como si yo al depósito de gasolina le echo 100 litros y gasto 50, me quedan 50 que no he consumido. Bueno, pues en el cuerpo
es así, es lo mismo. Esto pues tuvo un problema, comenzó a subir de peso y esto bueno, pues se fue aumentando a medida que mi peso iba aumentando, a medida que iban pasando los años. Como aquí digo, hay aquí un fatídico matrimonio. No sé si la he puesto esta diapositiva. Mi madre falleció, yo tenía 25 años, mi madre falleció en 20 días de un cáncer de páncreas y esto fue como mi subida. Como yo digo, a veces dices subes al cielo, pero yo creo que fue mi subida al infierno. ¿Por qué he puesto ese matrimonio? Porque yo durante varios días, varias semanas, varios meses y varios años me dediqué a comer todas las noches después de haber cenado en mi trabajo. Yo trabajo en un hotel de mantenimiento, cenaba en mi trabajo, llegaba a casa y decía, inconscientemente o conscientemente, yo no he cenado en el hotel, voy a cenar en casa, pero es que después me llega a comer 18 donuts, no es por decir marcas, pero es así, 18 donuts y 2 litros de Coca-Cola todas las noches durante varios días, varias semanas, varios meses. Lo que me llevó a que con 31 años pesaba más de 173 kilos. Pongo esa cifra y ahora lo explicaré. Y estas son algunas de las fotografías que hay. Esto es una semana antes de entrar al quirófano, ahora explicaré por qué. Esto es la noche anterior y esto es la misma mañana en que yo iba a entrar a un quirófano. Las otras dos son un poco, bueno, pues acompañando un poco la idea de que se vea la diferencia del antes y del después. Como toda persona que vive con obesidad, le duelen las rodillas, le duelen las caderas, le duele la espalda, le duele todo. Yo esto es una cosa que comento y algún día lo escucharán esto mismo mis jefes o mis compañeros y me matarán, pero yo tengo que agradecerles mucho el esfuerzo. Yo constantemente en el trabajo llegaba a un punto en que mis rodillas me decían hasta aquí, mis tobillos. Como está claro, hay un problema de, no sé si de artrosis, simplemente dolor inflamatorio. No yo no soy médico, yo soy experto en obesidad, pero en la parte de paciente. Hubo un interruptor que cambió. ¿Por qué? Porque yo me tenía que ir varias veces durante mi jornada de trabajo al baño, sentarme 5 minutos, 1, descansar y 2, dar cabezadas. ¿A qué me refiero con dar cabezadas? Yo tenía un problema, después me lo diagnosticaron y estuve con la CEPAP. Yo tenía problemas de que tenía más apneas, o sea, estaba más tiempo en apnea que descansando, con lo cual mi organismo no descansaba, con lo cual me iba al baño, descansaba esos 5 minutos y volvía a trabajar. Media hora de trabajo, 5 minutos que tenía que irme al baño. ¿Por qué digo mis compañeros y mi jefe? Porque en otra ocasión hubiera estado en la calle y ellos me tapaban. Yo digo que no lo saben, pero lo saben perfectamente porque me veían entrar todas las mañanas y me veían salir. Aún así, yo intentaba no salir de trabajar e irme a casa. Siempre había un amigo que me quería llevar a tomar un café, íbamos a dar un paseo o algo. Reconozco que pocas veces he salido a trabajar y me he ido a la cama. De alguna manera los médicos, y algún médico me da una colleja porque no le gusta que digamos esto, pero yo era un obeso mórbido sano. No era, bueno, pues no estaba constantemente en la cama o en un sofá. Bueno, estos son una imagen que a mí me gusta mucho porque es muy clara de muchas de las comorbilidades que están asociadas a la obesidad. Bueno, he dejado todas. Nosotros principalmente estamos en músculo esquelético por dónde estamos y en qué ámbito estamos, pero al final yo creo que todos que tenemos también un problema de una rodilla o que nos impide levantarnos o que nos pide hacer nuestra actividad diaria, padecemos las demás, porque si nos sentamos en un sofá y no nos movemos o nos tumbamos todo el día en la cama, no ganamos capacidad pulmonar o perdemos capacidad pulmonar, con lo cual nos lleva a otras comorbilidades. Por eso cuando nos hablamos de hacer el acuerdo de colaboración dijimos que sí, porque vamos de la mano. Esto es como una madre que lleva a su niño al colegio, pero en este caso somos dos personas de la misma edad que vamos con las mismas patologías o muy similares. Esa es la imagen, por eso anteriormente estaba puesta la imagen. Eso es justamente 365 días después de pasar por el quirófano. Ahora comentaré. Reconozco que yo ahora mismo tengo 7, 8 kilos más. Y esto es una cosa que yo siempre me pego con mi endocrino, con algunos endocrinos con los que hablo después. Yo con 83 kilos me sentía enfermo. No me gustaba lo que yo veía en el espejo. Y de hecho, yo tenía una venda o una cartulina en mi espejo y había días que salía con un cuello de la camisa para arriba, media cara afeitada.
bueno, un desastre. Y era porque realmente lo que estaba viendo en el espejo no me gustaba. ¿Por qué? Y esto es una de las cosas que desde la asociación luchamos para conseguir. No hay acompañamiento ni antes, ni durante, ni después de una cirugía bariátrica, que es en mi caso. Ojalá nadie tenga que pasar por una cirugía bariátrica y esto con acompañamiento psicológico, una dieta personalizada, algunos fármacos que existen y que son muy buenos y que tienen la misma capacidad de beneficio para el paciente como la cirugía bariátrica. No sería necesario llegar a una cirugía bariátrica, puesto que esto conlleva meterte en un quirófano, el riesgo que eso conlleva, que luego hay alimentos que no puedes consumir o que debes de eliminar por su alto contenido en grasa. Reflexionando cuando me invitaron a venir a dar una ponencia y a explicar un poco el problema de todos los pacientes que viven con obesidad y los que representamos en AVE Hispalis, me di cuenta, y esto es cierto, esta frase que pone ahí de mi compañero de habitación cuando yo me hice la intervención en el 2014, perdón, no entendía por qué le iba a pasar por una cirugía bariátrica cuando le iban a poner una prótesis de rodilla. Pero ¿por qué a mí me van a cortar el estómago para ponerme la rodilla? No lo entendía, pero ni él, ni su familia, ni los amigos. Yo en aquel momento aún no era, bueno, pues no era una persona que estuviera en una asociación de pacientes y yo no me atreví a decírselo, pero con el tiempo hemos mantenido contacto y yo se lo he dicho, digo, a ti te operaron porque si la prótesis te la llegan a poner, tu rodilla revienta. O sea, la propia prótesis la rompes porque a aquel hombre le hicieron una cirugía bariátrica. En algún momento seguro que alguien se lo explicó, pero no te quedas con ese dato. Tenía que reducir su peso para que esa prótesis durase el tiempo por el que está diseñada, que eso me parece, si me equivoco, 10 años, puede ser. 10 años más o menos, claro, depende del trato que tú le des, los cuidados que tú le des. Entonces, claro, esta persona, después hablando con los cirujanos que le operaron a él, que fueron los mismos que me operaron a mí, me dijo, es que si no le operamos, su prótesis dura 4 años. Entonces, después hablando con él varias veces, ha llegado a entender por qué la cirugía. Sí que reconozco que hay familiares de él que todavía no entran por el aro de por qué se lo han hecho. Como pongo ahí, el 40% de las personas que viven en España con obesidad no consideran que tienen una enfermedad. No, debe ser que le duele la cadera porque le duele la cadera. Esa primera intervención es una manga gástrica que es, bueno, luego el doctor igual lo dice, es simplemente cortar el estómago y dejar, pues eso, una banda, una línea. Peso inicial antes fueron 183, como he dicho, y al año fueron 83 kilos. Tengo una segunda intervención, que tengo un bypass gástrico. Esta intervención se hace por problemas de reflujo. Yo constantemente tenía reflujo, con lo cual estaba quemando el esófago. Por eso podía producir una esofagitis y se decidió, mi cirujano me explicó, y se decidió el hacer esta intervención por eso mismo, para evitar otras consecuencias, bueno, pues que en un momento dado puede ser un problema de salud grave o incluso fallecer. Desde la asociación estamos empezando a intentar un poco este acrónimo que significa OBEMUC, que es un poco ponerlo en contexto y explicaros un poco qué significa. Obesidad, las primeras letras significan obesidad, como está claro. La E es enfermedad, porque esto es una enfermedad, y antes he hecho un comentario, hace dos charlas he comentado. En España la obesidad, aunque no se crea, no está reconocida como una enfermedad. Y estuve delante de la ministra, se la explicó y ella decía que no, la obesidad es un problema de salud. Sin más. O sea, ¿una enfermedad? No, un problema de salud. Bueno, vale, vamos a dejarlo porque estábamos, como si dijéramos, en su casa, en el Ministerio de Salud, y no era momento de llevar aquella charla o aquel intento de trabajar y de seguir trabajando hacia adelante para la defensa de las personas que viven con obesidad. Esto es una enfermedad y es así. Por mucho que luchemos nos va a costar, pero al final el trabajo de todas las organizaciones que antes he presentado y de otras que estamos aquí, como AFI, es que al final las enfermedades y a los pacientes se nos tenga en cuenta y luchar por los pacientes.
Multifactorial, pues porque lo que hemos dicho anteriormente, hay muchos factores que pueden llevar, enfermedades que te pueden derivar a una obesidad o la obesidad que puede derivar a otras enfermedades. Y crónica. ¿Crónica por qué? Porque yo estoy muy bien como estoy encantado con este cambio que tenía que haber hecho 10 años antes, pero mañana puedo tener un problema de diabetes, un problema de otra enfermedad o un medicamento que me lleve a volver. El estómago es el único órgano del cuerpo que dilata, pero no contrae. Entonces, bueno, podemos volver a lo mismo y, de hecho, hay gente que, porque no tiene un acompañamiento psicológico antes, durante y después, que volvemos a lo mismo, es como estas personas de la prótesis, bueno, me operan de obesidad o me quitan mi sobrepeso, me ponen la prótesis y como ya estoy curado, ya tengo mi prótesis nueva, ¡hala!, vía libre, a seguir comiendo. Entonces es un problema por eso, porque podemos volver a lo mismo. Estas son las fechas en que se nos hace revisión dentro de la cirugía bariátrica y el doctor Antonio Torres es cirujano bariátrico y sabe que esto está así porque está así estipulado y está protocolizado dentro de la cirugía bariátrica. Se nos ve a los 30, 90, 120, 365, 70 y 720 días. Después se nos da el alta. A los 2 años, en el 90% de los hospitales de España se nos da el alta, no se nos vuelve a revisar. ¿Por qué esas fotos sin cara? Porque de alguna manera entre 30 y 90, si no estás relacionado o muy relacionado o conoces a tu cirujano, durante ese periodo no existes. Como no te ha visto, no te va. Yo tengo la gran suerte que tengo en el bolsillo, bueno, está ahí en mis pertenencias, el teléfono privado de mi cirujano. Tengo el de Antonio Torres, que sé que hace lo mismo y que con sus pacientes tienen su teléfono y su vía directa para la consulta, para cualquier duda en cualquier momento. Pero es lo extraño, por desgracia es lo extraño. Es como lo mismo que si ustedes tienen una prótesis puesta hace 2 días, llegan a su casa y parece que me duele. Uy, ahora me duele la otra rodilla. Y no tener que consultar. Pues por desgracia, ayer hemos hablado de los bulos y de los mitos y es muy triste tener que acudir a Google porque siempre aparece lo malo, nunca aparece lo bueno. Como yo digo, a ver, yo estoy muy bien, estoy encantado, sé los pros y los contras de pasar por una cirugía bariátrica, pero en España somos 4, por decirlo de alguna manera, los que hablamos abiertamente del problema que hemos tenido o que hemos pasado por un quirófano. Muchas de las personas que acuden a la asociación y dicen, oye, mi familiar se operó hace 10 años, están igual, pero es que no quiere saber nada de su vida anterior. Es triste, pero es así. Y en la sanidad pública, de alguna manera, estamos un poco invisibles en algunos periodos, como entre consultas. Pues eso, pongo esta foto por eso, porque es como mi referente. Yo no voy a decir que todos los días, pero casi todos los días veo esta foto o veo otra foto y digo, ojo, que yo puedo volver aquí y ojo que es muy importante seguir cuidándonos y seguir luchando. A ver, es muy difícil. La obesidad es un problema porque antes también hemos hablado del tema económico. Es más difícil comer un plato de macarrones en casa porque hay que comprarlo, estando los productos como están, hay que cocinarlo con su agua, gas, luz. Luego hay que fregar los platos, con lo que nos cuesta mucho, y más los hombres, fregar los cacharros en casa. Y es más fácil, sin hacer promoción de ninguna empresa de comida basura, pero es más fácil y tenemos el bombardeo constantemente que por €1 podemos comprar una hamburguesa. Y creo que ya he dicho la marca, sin decirlo lo he dicho. Entonces es triste que esté más fácil el poder consumir comida basura y dentro de la política, y volvemos otra vez ahí, hemos hablado ya esta mañana de política, es muy triste que se hagan impuestos a bebidas azucaradas, muy bonito, pero ¿por qué no colaboramos? Pagamos a ese agricultor su precio razonable o el precio que le cuesta, o por lo menos que cubra gastos y que pueda ganar para poder seguir comiendo, y abaratemos esos productos o pongamos un precio asequible. Mi experiencia me ha llevado a ser un poco forma parte de la solución. Las personas que me conocen algunas veces me dicen, mira que ponerte delante de las personas y tener que hablar de tu experiencia. ¿Por qué queremos ser parte de la solución? Porque yo salí del hospital con una hoja, espero que esto no se vea, que ponían 3 líneas. 15 días a líquido, 15 días a puré y empiezas con sólidos. Así me fui a mi casa. Hace 6 años, acababa de perder a mi madre, que era la cocinera en casa.
fuera parte de otros ámbitos, como el economista y alguna cosa más, pero ahora imagínense mi padre y yo haciendo comidas, líquido. Meto así como los morancos, la pata jamón en el agua y me lo bebo. Parece una tontería, pero pasa en muchas ocasiones, en muchas casas y en muchas vivencias. Por no saber qué hacer, una persona en Santander hace 15 años salió de la operación un 1 de enero y no llegó al 15 de julio, porque nadie le explicó. Se dedicó a comer platos de paella y a tomar bebidas carbonatadas y reventó la cirugía por dentro. Los puntos internos hasta los 6 meses no se cicatrizan. Pero eso nadie nos lo dijo. Entonces, uno de los problemas que hay es la desinformación o la falta de formación, tanto de profesionales como de pacientes. Por eso queremos ser parte de la solución y por eso bueno, estoy aquí y me considero que estamos empezando a ser pacientes expertos. Al final, no he querido poner la obesidad, he puesto un corazón. Bueno, antes, por cierto, tengo que acudir a que me miren mi corazón. Al final es un poco, la idea es un poco la salud, poner en el centro la salud. Empezamos a hablar de poner las personas importantes en el centro, pero al final es poner a la persona y a su salud. Por eso diferentes organizaciones a las cuales hemos colaborado o estamos colaborando, creemos que debemos estar pendientes de esa salud y por eso estamos aquí y por eso seguimos trabajando. Nada más, muchas gracias y espero que esto haya sido de su agrado. Muchas gracias, Federico. Muchas gracias, Federico. Te invito a que te sientes para que escuchemos juntos con todos los... Y luego, si acaso, hacemos las preguntas tanto para uno como para otro. Saludamos al doctor Antonio José Torres, que es catedrático en Cirugía General y Digestiva. Doctor, ¿qué tal está? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Encantado. Aún recordamos el programa que hicimos en OAFI Radio hace unos meses hablando justamente de todo este tema. Ya ha oído a su buen amigo Federico explicando su historia personal y ahora nos gustaría que usted nos explicara qué hace hoy en día la cirugía bariátrica para mejorar la salud y la calidad de vida de todas estas personas. Estamos expectantes de oírle y de conocer su presentación, doctor, cuando usted quiera. Muy bien, en principio, mientras que comparto la pantalla para mi presentación, bueno, quisiera agradecer a la Fundación OAFI pues la amable invitación de estar con ustedes hoy para compartir, bueno, pues unas experiencias y una información relacionada con cómo podemos mejorar el sobrepeso y la obesidad y sobre todo una enfermedad o trastorno asociado a la misma como es los trastornos articulares, ¿no? Artrosis, artritis, artropatía en conjunto. Muchísimas gracias a la Fundación, al doctor José Luis Vaquero, al doctor Vergés y a todos los asistentes a este magnífico congreso del año 2022. Bueno, la presentación que voy a hacerles simplemente es llamarles la atención a que la obesidad, como ven ustedes, está por todas partes, ¿no? Ya todos ustedes son conscientes de que pacientes obesos hay en muchos sitios y están distribuidos por todo el mundo. Hay que tener en cuenta que hoy en día la obesidad es la segunda causa de muerte evitable tras el tabaco. Obviamente están incluso cogiéndole el turno al tabaco. Causa la obesidad más de 600.000 muertes al año, lo que es una enfermedad que mata. Eso es una cosa muy importante, aparte de producir trastornos como el que estamos comentando, ¿no? En Estados Unidos se estima que todos los años mueren 320.000 personas debido a la obesidad y esto afecta de tal forma a todo el mundo que puede ser considerado como una verdadera epidemia del siglo XXI. Si en el siglo XX nos acosamos de que la epidemia fue el SIDA, hoy en día, el siglo XXI, la epidemia que nos afecta es la obesidad. Es verdad que esto ha coincidido en los últimos años con otra pandemia, que ha sido el COVID-19, y la asociación de ambas dos ha sido mortal, como todos ustedes saben, ¿no? Pero en el siglo XXI va a afectar a 2 billones de personas, billones con B, no con M. Esto quiere decir más del 25% de todo el mundo industrializado. Pero no solamente el mundo industrializado, esa es una fotografía
tomada en un mercado de venta, de un mercado de alimentos de Gambia, donde ven pacientes con sobrepeso y con obesidad junto a pacientes con desnutrición. Y esa es una paradoja que están dando los países en desarrollo. En España, ¿cuál es la realidad? La prevalencia del exceso de peso alcanza en la actualidad el 50% de la población adulta, 1 de cada 2. El estudio Dórica, que se realizó hace poco tiempo, estima que el 15% de la población adulta entre 25 y 64 años es obesa. Es decir, en España, casi 6 millones de personas, siendo Galicia, Andalucía y Canarias las regiones con más incidencia. Esto es especialmente grave en la mujer, el 0,9% de todas las mujeres, mientras que solamente el 0,3% de los varones tienen lo que llamamos una obesidad mórbida, obesidad grave. Quiere decir un índice de masa corporal de 40. Saben que el índice de masa corporal se calcula dividiendo el peso del paciente por su altura en metros cuadrados. En Madrid, que es la comunidad donde yo trabajo, existen alrededor de 15.000 obesos severos que requieren o van a requerir un tratamiento un poco más serio que incluye probablemente la cirugía. Como ya Federico Luis nos ha comentado, el grupo Open es un grupo que lo que se trata es de convertirse en un foro de expresión para concienciar a la sociedad española de este problema. Ha analizado que en España existen más de 8 millones de personas con obesidad, que es decir, un IMC por encima de 30, y el problema de los adolescentes es un problema muy importante. El 18,1% de los pacientes infantojuveniles tienen obesidad. Esto supone 1,5 millones. Y esto especialmente afecta a los niños de pacientes de familias con menor renta, que tienen visto como aquellas familias con una renta anual menor de 18.000 euros, el 23% de esos niños están obesos, mientras que solamente son el 12% de las familias cuyo salario o ingreso anual es mayor de 30.000 euros. Por lo tanto, es una enfermedad que afecta no solamente a mucha gente y sobre todo afecta a los menos favorecidos económicamente. El futuro es realmente desalentador, no es nada halagüeño. En toda Europa, este tipo de obesidad infanto-juvenil se ha duplicado en los últimos 15 años. En España, el estudio ENKID, que de niños la prevalencia se estima en un 14%, y la verdad es que está creciendo de forma desaforada, ¿no? Y el 40% de los niños que son obesos a los 7 años lo serán de adultos. Es decir, que aquellos niños obesos, cuando pasen a la adolescencia, van a ser obesos y sobre todo graves, que van a requerir, como digo, muchos de ellos, cirugía de la obesidad. Y si son obesos en la adolescencia, el 80% lo va a ser en el adulto. Y esto forma parte de un círculo vicioso que ven aquí en esta diapositiva, ¿no? Donde la industria de la comida quiere expandirse y crecer. Esto hace que se aumente la cantidad que se consume. Como verán ustedes, si van a los cines y a otros espacios de recreo, cada vez son mayores las cantidades que nos dan por el mínimo dinero. En cuanto a bebidas refrescantes, productos que se comen. Esto hace que la gente, menor precio, mayor cantidad, consuma más, no se haga actividad física, se incrementa la prevalencia de la diabetes y la obesidad y es un círculo vicioso. Al aumentar el consumo y disminuir la actividad física, la industria gana más dinero y así se perpetúa el círculo vicioso en el cual estamos en los países no solamente industrializados, sino, como les decía, el ejemplo de Gambia, en países en desarrollo. Como les decía, la IMC, que es lo que nos define la obesidad y el sobrepeso, se define como la división entre el peso en kilo y la estatura en metros cuadrados. Podemos decir que la clasificación es esta. Un peso bajo sería un IMC por debajo de 18, desnutridos, peso normal de 18 a 25, sobrepeso entre 25 y 30, de 30 a 35 obesidad grado 1, de 35 a 40 obesidad grado 2 y más de 40 se considera grado 3 o mórbida, o para quitar el estigma de mórbida, obesidad grave. Y lo más importante es que no solamente cuando un paciente tiene sobrepeso es que pesa mucho, sino que se asocia a una serie de lo que nosotros llamamos comorbilidades o enfermedades asociadas, la hipertensión, la lipidemia, la trombosis venosa, las varices, el reflujo, las hernias, incontinencia urinaria, hirsutismo,
Para no, y después de luego lo que nos centra hoy, la artritis y artrosis, que es un problema muy importante por la limitación funcional que supone y por la prevalencia que tiene, tanta prevalencia que fíjense ustedes, existe OAFI como una fundación centrada en este problema. Ese es el sentido de nuestra fundación de OAFI. Y no por olvidar, y no se pueden olvidar los problemas sociales que esto conlleva. Ya Federico Luis nos ha comentado cómo la poca adaptación a la realidad social, los problemas de movilidad de estos pacientes, no pueden entrar en el autobús, no pueden subirse al avión, se aíslan, se quedan en casa, no tienen relaciones no ya personales, sino incluso sexuales, y el tema económico que acabamos de comentar es también muy importante. Y los problemas comunes de la obesidad, todos ustedes son conscientes. El 85% de los pacientes con obesidad no pueden cruzar las piernas y el 81% no puede dormir con su pareja, no pueden cortarse las uñas de los pies, no pueden desvestirse delante de la pareja, no pueden orinar correctamente, sobre todo los hombres, no pueden sentarse en la butaca, el avión y el cine, no pueden abrocharse el cinturón de seguridad, necesitan uno extraordinario. Dificultades para el aseo, dificultades para bajar escaleras, en fin, imposibilidad de usar el aseo en trenes y aviones, rechazo familiar, fundamentalmente de los hijos, al ser vistos de ellos por sus amigos, imposibilidad de usar medias, necesidad de afeitarse, en fin, multitud de problemas sociales de adaptación. Y muchos pacientes, obviamente, tienen tan mermada esta calidad de vida que muchos dicen, para vivir así, prefiero morirme. ¿Qué podemos hacer para combatir esta epidemia? Pues desde luego podemos hacer 3 tipos de cosas globalmente hablando. Podemos ponernos a dieta, incrementar la actividad física. Ya Federico nos decía cómo él estaba harto, ahito de ir a nadar todos los días antes de agravarse el problema. Podemos tener soporte psicológico. Hay algunos fármacos que ya han estado autorizados y no se pueden implementar la mayor parte de ellos porque no están cubiertos por la sanidad pública, sí por la sanidad privada, pero son muy caros y por lo tanto es de limitado acceso para el grave problema que tenemos. Y desde luego tenemos la cirugía, que cuando está indicada es la solución ideal, o bien operar o hacer procedimientos endoscópicos. Es lo que se llama cirugía bariátrica. Aquí, en el grupo Open, hemos diseñado cuál es la estrategia en aquellos pacientes que tienen UIMC entre 25 y 27, un poco de sobrepeso. La dieta y el ejercicio puede ser suficiente, pero el problema que tenemos con esto es que sí se pueden bajar unos kilos, pero ¿cómo se mantiene esto al cabo del tiempo? Todos bajamos kilos antes de verano y lo recuperamos después en otoño. Cuando ya la obesidad es algo más severo, obviamente la farmacoterapia tiene una indicación muy importante, que es fundamental cuando estamos entre 30 y 35, pero por encima de 35 ya ni la dieta ni el ejercicio son suficientes, ni la farmacoterapia suficientes, y si el paciente presenta comorbilidades, ya hay que pensar en hacer cirugía bariátrica como la que tuvo Federico Luis en 2 ocasiones. Primero la gastrectomía vertical, la manga que él dijo, y después el bypass debido al reflujo que tuvo. Pero cuando un paciente tiene obesidad severa, por encima de 40 ya la cirugía es obligatoria. Estos parámetros están cambiando en la actualidad. Ahora la cirugía cada vez se emplea con mayor antelación y después de 30 y hasta 40 ya la cirugía está adquiriendo un protagonismo importante, así como también la farmacoterapia, los fármacos de nueva generación que están teniendo un resultado muy importante. Desgraciadamente no hay una dieta o droga eficaz para tratar la obesidad mórbida de por vida, porque se puede temporalmente mejorar la situación, pero no tiene unos resultados importantes a largo plazo. Open, la organización o el grupo que es el acrónimo de Obesity Policy Engagement Network, una red a nivel internacional de la cual, España forma parte, y del grupo Open formamos parte Federico Luis, yo mismo y otros profesionales, como él ha comentado previamente. Y en este abordaje del paciente con obesidad, la asociación de farmacoterapia y cirugía es muy importante. Fíjense algunos datos. Actualmente existen 3 fármacos aprobados por la Agencia Española de Medicamentos para el tratamiento de la obesidad, pero ninguno está financiado por el Sistema Nacional de Salud hasta ahora. De tal forma que solo un 7% de las personas con obesidad tienen acceso a tratamiento farmacológico porque tienen que pagarlo ellos, ¿no? En lo que se refiere a la cirugía, la lista de espera es brutal, 400 días de media. Eso quiere decir más de un año. En España hay unas 400.000 personas con obesidad mórbida y se practican solo 10.000 cirugías al año. Menos del 3% de las personas que necesitan cirugía tienen acceso a ella. Solo un 7% acceso a la medicación y menos del 3% acceso a la cirugía.
Y lo que es más importante que está ocurriendo, y ha ocurrido después del COVID sobre todo, que ya los pacientes que están esperando esta cirugía bariátrica mueren en la lista de espera, como en el trasplante. Fíjense, y hasta el 50% de ellos desarrolla una nueva comorbilidad. Si no tenían diabéticos, se hacen diabéticos. Si no eran hipertensos, se hacen hipertensos. Y el 1,5% de ellos fallece en las listas de espera. Desde luego, esto, como ya conocen, ha sido agravado por la epidemia COVID-19, donde han coincidido estas dos pandemias, la de la obesidad y el COVID. Con el COVID parece que estamos consiguiendo yugularlo con la vacuna, pero la obesidad no tiene ninguna viso de ser controlada próximamente. Y el problema es que muchos de los obesos no se consideran obesos. Esta es una estadística que se hizo en Estados Unidos cuando se le preguntaban los pacientes qué MBMI consideraban que era obeso, pues la mayor parte de ellos se consideraban que tenían un sobrepeso pero no obesos, y el 9% consideraban que estaban adecuadamente alimentados o nutridos. Cuando se le preguntaban a estos pacientes, esto es un estudio realizado en Canadá, ¿no? ¿Cuál era su planteamiento de la cirugía bariátrica? Como ha dicho antes Federico Luis, la palabra que contestan los pacientes es que tienen miedo. Miedo a tener otras complicaciones, miedo a morir por la cirugía, miedo a la cirugía en general, miedo a ser juzgados, pero este miedo no está en absolutamente para nada justificado. La cirugía bariátrica hoy en día es tan segura que la probabilidad de complicarse o de morir por una cirugía bariátrica es la misma que se tiene cuando se opera uno de la vesícula de urgencias o cuando se quita uno o se cambia uno a la prótesis de cadera. Este miedo está completamente injustificado y está supervalorado por los medios y por casos de. Por lo tanto, no hay que tener miedo a corregir este problema con cirugía, puesto que es una solución, como están ustedes viendo personalmente, la experiencia de Federico Luis, absolutamente encomiable los resultados que se consiguen a largo plazo. Y sobre todo, porque esta cirugía del siglo XXI se hace mínimamente invasiva. Se hace por vía laparoscópica, haciendo unas pequeñas incisiones, como las que tiene Federico Luis, que hacen que la recuperación sea muy rápida y el paciente fuera dado de alta muy pronto. ¿Qué buscamos con esta cirugía? Desde luego, nada de cosmética. No se trata de hacer más bellos a los pacientes, sino hacerlos más sanos y combatir la enfermedad que tiene. En esta foto ustedes conocerán a Marilyn Monroe, que fue operada por vía abierta de una colecistitis y obviamente no se pretende hacer una cirugía para mejorar la cosmética, sino para salvar la vida de estos pacientes que tienen obviamente un muy mal pronóstico si no se operan. Hay varias formas de hacerlo, ya Federico Luis ha comentado algunas, el balón, la banda, algunas cirugías que no voy a aburrirles con. Tenemos muchas opciones, cada enfermo va a necesitar un procedimiento quirúrgico adecuado y adaptado a él, y la cirugía lo que hace es abrir las puertas, como se las ha abierto a Federico Luis. Estos son ejemplos de Carmen, que estaba aquí, y fíjense con un de 43 y cómo se quedó después de la cirugía y está en la actualidad absolutamente encantada. ¿Qué pretendemos conseguir mediante este abordaje quirúrgico y este aporte psicológico? Bueno, pues pretendemos cambiar la relación con la comida, como ha explicado muy bien Federico Luis, cambiar la relación con la actividad física, como él también ha explicado muy bien, pero sobre todo cambiar la relación del paciente con su cuerpo, como él ha comentado cuando se miraba al espejo todos los días. Otro ejemplo, como Luz, con un IMC con una edad de 31 años y un IMC de 46, antes y después de la cirugía bariátrica. Y adelgazar es mantener, implica un cambio radical en la costumbre de vida y en la forma de ver la vida y de ver el cuerpo. Y esto se consigue con la cirugía y con el correcto o adecuado apoyo psicológico. Y qué decirle del alivio que puede suponer para los pacientes con artrosis poder recuperar la calidad de vida, poder recuperar movilidad y poder cambiar su vida 180 grados. Como Sonia, que tenía un problema articular artrósico en las piernas, fue operada 3 o 4 veces de los tobillos y después, tras ser intervenida, ya no necesitó requerir ninguna duda ni traumatológica ni ortopédica al respecto. Pero aceptar el propio cuerpo no implica renunciar a mejorarlo, ¿no? Tras la cirugía y desde el conocimiento del paciente y una rigurosa orientación se pondrán, en su caso, considerar otras opciones que beneficien al paciente de forma global. Otro paciente
de 33 años. Todas estas fotografías están aceptadas por los pacientes para que sean mostradas. No hay derecho de autor en absoluto. Esta paciente tiene un MC de 47 en este momento y cómo las diferentes Nocheviejas ha ido mejorando hasta el año 2015. La actualidad se encuentra absolutamente encantada. ¿Qué nos espera del futuro? ¿Cómo podemos combatir esta epidemia? Esto es una frase de William Shakespeare en Macbeth. Dice, si podemos mirar entre las semillas del futuro, dígame qué grano crecerá y no crecerá. Y entonces dígamelo. El futuro es muy difícil de predecir, pero lo que está claro es que si no ponemos serio, no podemos combatir la obesidad y sus consecuencias, las enfermedades asociadas y entre ellas los problemas articulares. Aquí tienen un esquema de cómo combatir en la actualidad este problema. En primer lugar, cuando el BMI es más bajo, podemos hacer un abordaje con dieta, cambio de estilo de vida y medicación. Y después, si el BMI aumenta, pues añadir, como estaba comentando, la medicación en este gap, en este intervalo, y después operar a los pacientes. También aspectos endoscópicos pueden ayudar a tratar a estos pacientes con BMIs entre 30 y 40 metros. Y esta es la penúltima diapositiva, donde, si ven ustedes aquí, este es el doctor y esta es la paciente. Le pregunta la paciente al doctor, pero doctor, si la cirugía bariátrica y metabólica es el tratamiento más eficaz para mi diabetes, ¿por qué no me lo dijo antes? Y el médico no tiene por qué responder. Le ven aquí que este médico tiene ojos y esta paciente no tiene ojos, porque se quedó ciega por su diabetes, porque no le aconsejaron la cirugía en el tiempo adecuado. Y esto es una exageración cuando dice dos niños jugando en la playa, mi padre es doctor y trata la diabetes, dice el otro, mi padre es cirujano y la cura. Esto es exagerado, es un win-to-win situation entre los endocrinólogos, los psicólogos, un abordaje multidisciplinar que trate de combatir esta enfermedad y sus comorbilidades, ¿no? Ya es una cuestión de un par de cervezas, nada más, para que vean ustedes que todo es cuestión relativo. Y para combatir la obesidad y sus trastornos asociados, entre ellas la artrosis, que es muy prevalente, como ustedes saben, solo hay que abordar de forma multidisciplinar para ver cómo podemos combatir y mejorar este sobrepeso y los problemas articulares asociados. Muchísimas gracias por su atención y obviamente abierto a las preguntas que consideren. Voy a parar de compartir para así estar con ustedes más. Muchísimas gracias, profesor Torres. Lamentablemente no vamos a poder hacer preguntas por el tiempo, pero sí, si hay alguna pregunta para Federico, para Antonio, saben que nos la pueden hacer llegar a UAFI y nosotros se las contestaremos en algún momento. Estamos sobrepasadísimos de tiempo, la verdad, lo siento mucho, sé que hay preguntas, pero sigan lo que acabo de comentar tú. Profesor, muchas gracias, Antonio. Cuídate mucho. Federico, muchas gracias también. Gracias. Cuídate. Gracias.